pero la justicia norteamericana todavía no ha decidido extraditarlo por el caso de Ecoteva. Doctor Carrión, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, Exitosa. Muy buenas noches, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Doctor, es un tema regular que está sucediendo, primero partiendo por el tema del pasaporte de Elian Karp, porque a pesar de que hay un pedido de extradición del Perú sobre Elian Karp en Estados Unidos, llama la atención que Estados Unidos, que la justicia de ese país, le devuelva su pasaporte con la posibilidad de que ella se vaya para Israel y no sea extraditada. Yo creo que Pedro merece una explicación que va por dos ámbitos, ¿no? El primero, en efecto, como tú acabas de señalar, existe un pedido de la justicia peruana para que Elian Karp sea extraditado a Perú y responda por el caso de Ecoteva vinculado al delito de lavado de activos. No obstante, este caso recién está en la primera fase, al menos en Estados Unidos. Es decir, la justicia norteamericana, representada en este caso específicamente por el Departamento de Justicia, que es como la Fiscalía peruana, está evaluando si es que existe una causa probable y cuáles serían los elementos y presupuestos para proceder posteriormente a solicitar la extradición ante el Poder Judicial norteamericano. Con lo cual, el día de hoy, al menos por el caso de Ecoteva, no existe todavía una decisión formada, una decisión final, ni siquiera del Poder Judicial norteamericano, a efectos de que Elian Karp sea extraditada al Perú. Es por ello que sus derechos de ella están expeditos para que pueda salir incluso de Estados Unidos. Si bien es cierto, la justicia norteamericana le solicitó que ella pueda dejar en custodia su pasaporte, esto lo hizo en relación a la vinculación que ella tiene con Alejandro Toledo y de esa manera arraigarlo a él en Estados Unidos. Sin embargo, vemos que el día de hoy, a raíz ya de la decisión final tomada, no solamente por el Poder Judicial, sino también por el Poder Ejecutivo norteamericano de proceder a extraditar a Alejandro Toledo, estos documentos que ella inicialmente había aportado a la Fiscalía fueron devueltos. Incluso la caución que él en su oportunidad había aportado, cerca de $1 millón, con algunos aportantes amigos de Alejandro Toledo. En conclusión, ella no tiene todavía un pedido formal de la justicia norteamericana para que en este caso en concreto ella sea extraditada al Perú. Y mientras que no existe una decisión, ella puede salir de ese país cuando quiere, cuando mejor así le place. Por supuesto, ella puede salir del país, puede, por ejemplo, viajar a Bélgica, que es el país en el cual ella tiene el pasaporte, puede también viajar a Israel, donde tiene ascendencia y donde todos sabemos en el derecho internacional es muy complicado de que Israel, por ejemplo, pueda extraditar a sus connacionales. Así es que yo creo que el panorama de extradición vinculado a Elian Karp es un panorama muy complejo y que no va a tener los mismos resultados que sí tuvo con el expresidente Alejandro Toledo. Ahora, en el tema de la devolución de la caución que en su momento había depositado Alejandro Toledo, eso no es más que beneficio, es un derecho, entiendo, doctor Carrión. Es un derecho tratándose de alguien que ya no está en ese país. Por supuesto, lo que buscaba, la finalidad de la caución, era que al aportar estos dineros a la justicia norteamericana, Alejandro Toledo pueda sujetarse a esta jurisdicción. La fianza propia que él había depositado con ayuda, como él mismo lo había manifestado, de algunos amigos directos del expresidente Alejandro Toledo. Al haber ya la justicia norteamericana aprobado la extradición y encontrándose ya Alejandro Toledo en el Perú, no tiene sentido de que esa caución siga en el poder del Estado norteamericano y es por eso que han procedido a su devolución. Ahora, en el caso de la extradición, la Fiscalía tiene claramente los delitos por los cuales tiene que juzgarle a Alejandro Toledo y por lo cual está en la etapa de control de acusación en el caso Interoceánica Sur. Sin embargo, en un proceso de extradición, siempre el país donde se encuentra detenido, previo a su envío, pone ciertos límites o acepta ciertos delitos imputados. ¿Cómo surgió en el tema de Toledo? ¿Habían observaciones? ¿Hay algunos candados que la justicia de Estados Unidos puso al proceso que se le sigue a Alejandro Toledo, doctor Carrión? Del principio que tú estás mencionando, Pedro, se denomina en el derecho como el de la doble incriminación. Esto quiere decir que aquellos delitos por los cuales está siendo investigado el extraditable tienen que ser sancionados en ambos países. Es decir, el delito de corrupción, cohecho pasivo, por el cual está siendo investigado Alejandro Toledo,
así como también por el delito de lavado de activos. Son los dos delitos por los cuales él viene siendo investigado en el Perú, y son también ambos delitos que están sancionados en la justicia norteamericana. Es por ello que ellos han procedido de manera expeditiva, al menos en la evaluación delictiva, de que sí es procedente la extradición de Alejandro Toledo al Perú. Y eso no solamente tiene que ver con la evaluación formal de los delitos, sino también con el contenido, porque de acuerdo a las autoridades norteamericanas, existen suficientes evidencias que hacen este caso como que tiene una probabilidad de ser justificado en el juicio del Perú, es decir, una causa probable, que es un término importante que se usa también dentro de los ámbitos de la extradición, y que ya la justicia norteamericana aquí sí existe una causa probable para poder enjuiciar a Alejandro Toledo. Claro, le pregunto porque recuerdo mucho lo que pasó con Alberto Fujimori cada vez que el Perú quería abrir un nuevo caso. Tiene que primero pedir la autorización en la justicia de Chile para que pueda ver si se le puede juzgar o no por ciertos delitos. Y quería saber si lo mismo va a pasar con el tema de Alejandro Toledo. Mira, tú has abordado un tema demasiado importante, Pedro, porque la pregunta que nos debemos formular ahora en el Perú es: ¿puede Alejandro Toledo ser juzgado, por ejemplo, por el caso de Ecoteva, a pesar de que en el caso de Ecoteva todavía no existe una decisión en la justicia norteamericana para poder enjuiciarlo en nuestro país? Yo creo que esa es una pregunta que tenemos que irnosla formulando en adelante, porque a él lo han extraditado por el caso Interoceánica. Así es. En el caso Interoceánica, él tiene una imputación que sobrepasa los 23 años de prisión, pero la justicia norteamericana todavía no ha decidido extraditarlo por el caso Ecoteva, con lo cual, desde mi perspectiva, no sería garantista que en el Perú se esté llevando todavía un caso en contra de Alejandro Toledo por un delito por el cual no ha sido extraditado. Yo creo que ese es un punto de discusión que se va a tener que dar en las próximas semanas. O sea, de una u otra manera necesitamos esperar que Estados Unidos se pronuncie en el caso Ecoteva. Mientras tanto, no se le puede procesar, aunque el fiscal Rafael Velabarba dijo aquí en Éxito hace un par de días que existen todos los elementos, la ruta del dinero, la forma como es que se habría lavado dinero de esta coima que había pedido Toledo a Odebrecht. Por supuesto, Pedro, y pueden existir incluso pruebas directas, hasta filmaciones o videos que lo vinculen directamente a Alejandro Toledo con el caso. El problema es de que todavía no existe una autorización por parte de la justicia norteamericana para procesarlo por el caso Ecoteva. Y tú lo has dicho muy bien cuando tú mencionaste el caso de Alberto Fujimori, cuando teníamos que pedir ampliaciones de extradición a Chile. Y ese es el mismo ámbito, es el mismo marco jurídico con el cual también tendríamos que actuar en el caso de Alejandro Toledo, sino esperar que él pueda tener las armas suficientes para cuestionar este proceso por no respetar el derecho internacional. Ahora, doctor Carrión, entrando un poquito a lo que significa el proceso en el control de acusación que gira en torno a Alejandro Toledo por el tema Interoceánica Sur, estas correcciones, estos errores materiales que el fiscal José Domingo Pérez está corrigiendo en estos tiempos, ¿podría afectar en algo el caso? Por ejemplo, la variación de la tipicidad del delito que habría perpetrado Toledo. La investigación en todos estos años giró en torno al tema de colusión, en el caso Interoceánica. Y ahora el fiscal José Domingo Pérez hace unos días dijo al juez Richard Concepción Caruancho que no lo va a tipificar como colusión, sino como lavado de activos. Pero la defensa de Toledo en todos esos años respondió sobre la base de la imputación del presunto delito de colusión. Esto podría beneficiar, este cambio de delito que habría cometido Toledo, según la tesis fiscal de Domingo Pérez, ¿podría beneficiar al procesado, a la defensa de Toledo? Definitivamente, Pedro, y esa respuesta simplemente es afirmativa. ¿Y por qué? Porque durante todo el proceso que se ha seguido desde que se abrió investigación en contra de Alejandro Toledo, él solo tuvo la oportunidad de defenderse en el marco de la imputación del delito de colusión. Sin embargo, si es que el día de hoy en la acusación es cambiado el título de imputación y sostiene la Fiscalía de que en realidad no debía ser investigado por el delito de colusión, sino más bien por el delito de lavado de activos, lo que va a esgrimir la defensa es de que él no tuvo la oportunidad durante la investigación preliminar y la investigación preparatoria de defenderse por la imputación del delito de lavado de activos. Y yo creo que eso no solamente tiene que ver con una corrección del ámbito formal de la acusación, sino que tiene una trascendencia material. Y eso puede ser aprovechado por la defensa de Alejandro Toledo para cuestionar no solamente la acusación que se le ha formulado,
sino incluso todo el proceso, incluyendo las investigaciones y las etapas previas que se han llevado en contra de él. Así es que yo creo que este es un tema muy delicado, puesto que para que se juzgue en el Perú, y eso va a tener que advertirlo también la justicia norteamericana, deben de seguirse todos los parámetros y sobre todo garantizar el derecho de defensa de las personas que se encuentran investigadas en nuestro país, así sean expresidentes. Ahora, usted da en un punto bastante clave. A él lo han extraditado por el tema de Interoceánica Sur. Y ante la justicia de Estados Unidos se dijo que él cometió el presunto delito de colusión. ¿Y qué va a pasar con la extradición si ahora la Fiscalía dice no, no es colusión, es lavado de activos? ¿Qué podría utilizar en su argumento a favor la defensa de Alejandro Toledo? Hay un punto importante que señalar en torno a la acusación de manera general que se le ha formulado en contra de Alejandro Toledo. Y es el hecho de que no solamente se encuentra investigado por el delito de colusión, sino que se encuentra también investigado por el delito de lavado de activos. Yo creo que esa es, digamos, la llave maestra que en teoría va a usar la Fiscalía para señalar de que él sí sabía, de que estaba noticiado que también aquí se investigaba por el delito de lavado de activos, con lo cual tendría o debió haber tenido el derecho también de haberse defendido en contra de este delito. Así es que yo creo que aquí la misión, no solamente ahora del fiscal de corregir el ámbito formal de imputación de la acusación, va a ser determinante para ver si este caso va a ser exitoso o no, sino sobre todo cómo el juez va a evaluar el hecho de que la Fiscalía ya se esté decantando más bien por el delito de lavado de activos en lugar del delito de colusión. Puede minar, puede perjudicar la investigación, definitivamente, porque todos tienen el derecho de defenderse por un determinado delito que imputa la Fiscalía. Y si no tiene clara la imputación, pues entonces perjudicaría definitivamente a la defensa de Alejandro Toledo. Y no que le cambie la imputación de un momento a otro. Pero, doctor Carrión, quiero comprometerle, de ser posible, con un juicio de valor sobre la actitud del fiscal José Domingo Pérez, porque en particular a mí me preocupa. Yo hacía una comparación hace unos días lo que pasa en el tema de Ollantumala. Ollantumala fue investigado después del caso de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori fue antes que Ollantumala. Pero el caso de Ollantumala ya pasó control de acusación y ya está en etapa de juicio oral. Y de Keiko Fujimori aún no pasa control de acusación. Y es que no pasa de control de acusación porque durante casi un año, si no más, se le ha pasado el fiscal Domingo Pérez corrigiendo errores materiales en la etapa de control de acusación sobre el tema de Keiko Fujimori. O sea, se ha desperdiciado un año en la corrección de sus imputaciones. Y ahora lo mismo estamos viendo en el tema de Alejandro Toledo, corrigiendo el expediente fiscal porque hay errores que ha encontrado tanto el juez como también, por ejemplo, el propio fiscal Domingo Pérez. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre el desarrollo que tiene en este caso particular José Domingo Pérez frente a lo que, por ejemplo, el fiscal Germán Juárez Atoche, que lleva el caso de Ollantumala, no lo ha tenido ningún tipo de problema y su caso está en juicio oral? Yo creo que solamente hay un término, Pedro, para describir este fenómeno: la excesiva precipitación de acusar a personas en situaciones que realmente no correspondían. Porque pudo haber madurado el caso, por ejemplo, pudo haberse tomado un poco más de tiempo a efectos de formular una adecuada acusación, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori. Pero, digamos, coincidentemente formuló una acusación cuando nos encontrábamos en una campaña presidencial, previa a la elección de un presidente de la República, que hace pensar que en rigor la motivación de la acusación no solo respondía a términos jurídicos, sino más bien a términos jurídico-políticos. Y eso es lo que ha advertido, por ejemplo, el juez que realiza el control de la acusación. Estamos hablando nada menos que de 7 devoluciones, Pedro, 7 devoluciones de correcciones que hizo el juez de investigación preparatoria al fiscal José Domingo Pérez, para que pueda perfeccionar y corregir la imputación que en su momento debió haberla formulado. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿está realmente trabajando la Fiscalía en torno a términos jurídicos o tiene alguna otra motivación? Porque si no, no se explicaría esta precipitación que tiene por acusar sin tener claramente definida la imputación concreta, que es lo que precisamente están advirtiendo, no nosotros, ni tú como periodista, ni yo como abogado, sino el propio juez que lleva la causa. Así es. Y lo mediático pudo haber afectado el desarrollo del fiscal Domingo Pérez porque el fiscal Germán Juárez Atoche no tiene la pantalla, la cámara, micros que sí lo tiene él. Y en el caso de Ollantumala, reitero, eso pasó sin ningún tipo de contratiempo y si lo hubo, no hubo mayores. Pero está en juicio oral el tema de Ollantumala, que fue después de Keiko Fujimori. ¿Y Keiko Fujimori cuándo entra a juicio oral?
Claro que sí, pero yo creo que aquí también hay que hacer una valoración global, Pedro, y también tenemos que advertir que en su oportunidad el fiscal Juárez Atoche, vinculado expresamente al caso de Martín Vizcarra, señaló de que aquí se iba a ir en acusación directa, por ejemplo, ¿no? En algunos casos en los que él supuestamente estaba involucrado en actos de corrupción. Pasaron 2 años y todavía no había acusación directa. Y recién vemos ahora que se tuvo que pasar a la etapa de investigación preparatoria y que recién se ha formulado una acusación en contra del expresidente Martín Vizcarra. Con lo cual yo creo, si el día de hoy hacemos un análisis global de todas las preguntas que tú estás formulando, ¿cuál es el éxito que han tenido todo este equipo especial de cara a las investigaciones con toda la logística que ellos han tenido? El resultado es cero, Pedro. Hay nulo resultado respecto a las sentencias condenatorias que se hayan emitido en contra de aquellos que vienen siendo investigados en este equipo especial, porque se han concentrado únicamente en las prisiones preventivas, en las detenciones preliminares, digamos, en medidas que no aportan realmente al fondo del asunto. Y vemos que todos ellos el día de hoy están libres. Entonces se ha perdido tiempo valioso, Pedro, en buscar medidas cautelares, cuando en rigor la concentración de todos los casos debía ir más bien sobre el fondo. Así es, doctor Carrió, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Buenas noches.